Manuel Salinas protagonizó una velada poética en las cuevas del convento, llenándolas de literatura. En ella presentó su último libro titulado Música hilada, una compilación con la que trata de mostrar cómo ha evolucionado la poesía en las últimas décadas en España. Hoy, este programa especial les muestra imágenes del acto. Voy a presentar mi último libro, Música hilada. Es un libro que ha editado la Diputación de Granada. Yo nací en Granada y tiene mucha gracia porque decía la diputada de Cultura de Granada que como un escritor granadino, un poeta granadino, se iba a quedar en Málaga. Y entonces me pidieron que mandara toda mi obra antigua, lo que iban a editar, y yo lo que he mandado han sido 3 libros para hacer una selección y que se pueda ver un poco la evolución fundamentalmente de la literatura y de lo escrito pues en estos últimos años, desde la muerte de Franco hasta ahora. Pues música hilada, por eso es una música que la poesía fundamentalmente música, una música que va hilada, que va hilando la obra de mi vida, lo que he ido haciendo, ¿no? Ese hilar, estar por un pequeño hilo que es el libro, el que va uniendo pues el paso de los años, ¿no? Yo creo que en un año habrá probablemente 30 ya poemas, o 35 o 40 que se puedan ya reunir en un libro. Se llama Inacabable Alabanza, donde hago un canto elegíaco al mundo y a la vida, y estoy muy contento con 15 poemas que más. Pero es curioso esa obra, porque es una obra que no me puedo poner a trabajar. Son los poemas los que vienen a buscarme a mí. Si no vienen a buscarme, no me sale. La cultura tiene que ir buscando a la gente, y la gente tenemos que aprender a acercarnos unos a otros, a ver las sensibilidades unos de otros y aprender unos de otros. Y entonces ahí en un momento determinado del año donde el otoño nos ayuda también a reflexionar a unos con otros, ¿no? Y a ver distintas sensibilidades, ¿no? Y entonces aquí se están haciendo muchísimas actividades y posiblemente más que en muchísimos sitios, ¿no? Y hay también público, y yo creo que Alhaurín el Grande está funcionando muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a las Cuevas del Convento, donde hoy ponemos broche final a una de las series de actividades que se han organizado con motivo del otoño cultural. Este es el último de los encuentros literarios que se han organizado. Por aquí este año ha pasado por estas mismas Cuevas del Convento. El pasado 5 de octubre tuvimos el placer de contar con la presencia de Sara Pujol Roussel. El jueves 2 de noviembre en la Biblioteca Municipal se hizo, a través de la recientemente puesta en marcha Aula de Artes y Pensamientos, celebramos el 75 aniversario de la muerte de Miguel Hernández. El pasado día 14 de noviembre, aquí en estas mismas Cuevas del Convento, tuvimos la presentación del libro de nuestro amigo Manuel Rodríguez Domínguez, El andaluz, vanguardia del español, y hoy pues ponemos ese broche final a todos estos actos literarios con la velada poética
que nos viene de la mano de nuestro amigo Manuel Salinas. Manuel Salinas, perdón, Manuel Salinas no necesita presentación, es de sobra conocido por todos nosotros, ya que bueno, pues lleva muchísimos años colaborando con el área de cultura de este ayuntamiento. Él es miembro, como todos saben, del jurado del Premio Internacional de Relato Corto Gerald Brennan y del Premio Internacional de Poesía para Jóvenes Autores Antonio Gala. Como siempre es un placer contar con él, y él pues la verdad es que siempre se presta a colaborar con nosotros. Lo contamos ya como un amigo de esta casa, de este ayuntamiento, amigo personal de nosotros, pero también amigo fundamentalmente del pueblo de Alhaurín el Grande. Él, cada vez que viene aquí, pues se siente como en casa. Yo ya le digo que casi lo único que le falta es mudarse aquí. Cualquier día lo mismo nos sorprende y se incluye entre los vecinos de Alhaurín el Grande. Él últimamente también, pues como sabéis, está encargado de poner en marcha ese proyecto que presentamos este año con motivo del Día Internacional del Libro, ese proyecto de aula de arte y pensamiento que está dando sus primeros pasos y al que pues poco a poco se van integrando personas interesadas, ¿no?, en crecer personalmente y artísticamente, gente con inquietudes de todo tipo. Bueno, pues que encuentran en este aula de pensamiento un foro abierto, una puerta abierta a la creatividad y bueno, a compartir experiencias y aprender, que todos los días pues somos capaces de aprender cosas nuevas los unos y de los otros, ¿no? No se trata de un foro en el que hay un profesor y unos alumnos, sino de un sitio pensado y creado para compartir experiencias y para crecer juntos. No tengo más que dar la bienvenida una vez más a Manolo, que nos va a hacer una presentación de su último libro, Música Hilada, con el que seguro pues que nos va a deleitar, como siempre que se dirige a nosotros. Así que buenas noches y muchas gracias, Manolo, por estar aquí con nosotros. Buenas noches y gracias por venir. En una tarde de tanto frío, parece que ha entrado ya el invierno. El libro que voy a presentar es Música Hilada, y tiene que ver con las cosas de la vida. Yo nací en Granada, saqué las oposiciones, saqué la cátedra joven en Madrid y conseguí la plaza en Málaga y me vine a Málaga, y entonces pues descubrí el mar, descubrí Granada, muy bonita, pero el descubrimiento del mar, cuando uno mira en el horizonte y ves tanto mar y tan poquita tierra, poco a poco me fue agradando muchísimo. Fijaos que cuando yo llegué aquí con la oposición vine con mi padre y yo le preguntaba a mi padre, porque me sorprendió al llegar a Málaga, por todas las calles salía uno de calle Larios por otro lado y olía a pipí por todos lados. Y entonces yo le decía, papá, ¿pero esto qué es? Y no se me olvida cuando veo el cambio del centro de Málaga y de lo que es Málaga cuando yo vine aquí, pues ahora ya unos pocos de años, vine en el 78, pues casi 38 años que llevo en Málaga. Y ese cambio de la ciudad ha sido espectacular. Curiosamente uno va a Granada y a otras ciudades y no han experimentado ese cambio para bien. Y me estaba acordando de estos días, porque me da pena que nadie lo ha recordado. Por ejemplo, en Málaga la ciudad se propuso para tener este tan traído y llevado centro del medicamento que va a salir de Inglaterra. Pero nadie de Andalucía apoyó la ciudad de Málaga, cuando el alcalde lo propuso y dijo, pues que se venga aquí, porque se tiene que ir a Barcelona. Pues imaginaros, muchísimos puestos de trabajo, muy buenos sueldos, la cantidad de vida, es decir, ayudaría todavía a la transformación de Málaga mucho más. Es decir, ¿por qué tiene que irse eso solamente a Barcelona? Y no podíamos haber apostado por otra ciudad.
Y eso se propuso en Málaga, pero se ha quedado ahí perdido y parece ser que es de mal gusto tener memoria muchas veces. Y los que somos viejos sabemos que muchas veces es mejor guardar silencio y decir, bueno, pues no ha podido ser. Por lo menos para pecar de prudente, que eso está bien. Me vine aquí, me he quedado aquí, he visto todas las transformaciones de esta ciudad, de Málaga, y ya sabéis, el roce puede ser cariño. Ya me he encariñado en Málaga y ahí me he quedado y me gusta pasear y me gusta el sol. Veo que Málaga es una ciudad magnífica para vivir, mucho mejor que Granada, que tiene un clima en ese sentido, o muchísimo frío o muchísimo calor. Las primaveras de Málaga son maravillosas, en los otoños también, aunque este otoño parece ser que es particular. Y bien, he ido publicando cosas y de pronto pues me llamó la Diputación de Granada, cuando he ido publicando libros y libros, yo no sé, llegaron allí, estuve presentando en la facultad varias veces y entonces pues llegó la diputada de Granada, que es del PSOE, y me dijo que como, una cosa que me hizo muchísima gracia, yo no me lo esperaba, que como un granadino se lo iban a quedar los malagueños. Y entonces porque quería publicar toda mi obra que había escrito antes, lo cual le dije, digo, mira, me parece una barbaridad. Yo creo que lo mejor es hacer una escala, déjame que lo piense, no lo tenía pensado, déjame que lo piense, y entonces le mandé 3 libros. Y Música Hilada es la suma de 3 libros. Uno, que lo escribí por los años 80, que era cuando yo me fui de Granada, cuando terminé la facultad y cuando ya empecé a vivir mi vida, mi trabajo, ya con una obligación, y aquello uno estaba deseando ya de trabajar y de sentirse plenamente en esa vida. Y ese primer libro lo titulé Los Adioses. Los Adioses porque hay una obra que me gusta mucho, hay un músico que me gusta mucho que se llama Haydn. H-A-I-D-E-N, Haydn. Y Haydn tiene una obertura que se llama Los Adioses, que es muy bonita. Tiene otra que es La Creación, que me gusta más, pero es más modesta, más próxima a uno, Los Adioses. Y es de esa música clásica que uno se la pone, la tiene allí y no te molesta mientras que estás leyendo, estás trabajando. Te aísla un poquillo también del ruido de la calle, cuando uno pone música bajita y se queda como más metido en el pensamiento de uno. Y entonces uní ese libro, otro que se llama El mar en los hangares y otro que es una corrección a Viviré del aire. 3 libros. En esos 3 libros yo los puse con mucha intención, o los he puesto con mucha intención en el libro, porque yo creo que marcan una evolución. La evolución de cómo se escribía. Los que somos mayores, pues sabemos en aquella época cómo era la música de los cantautores, de Paco Ibáñez, de una música más comprometida, política, había que los cantautores, todo era un poco más político. Y entonces yo era un poco en ese libro, la retórica de la universidad, donde se hablaba ya de partidos políticos fuera de la universidad, ¿no? Mi madre, la pobre, no habrá rezado veces en mi casa diciendo, ya va este niño, el lío que se va a meter. Estábamos allí en la facultad y había que estar pues vendiendo el mundo obrero, las primeras huelgas, las primeras cosas que se hacían en la facultad, se iba buscando la democracia. Es decir, que este país se transformara en todas estas cosas. Y la universidad éramos un foco, pues que quien no estaba en la facultad metido en los partidos políticos es que era pues algo así como tonto, ¿no? Era como cuando eras chiquitillo y salías con una niña, te tenías que llevar un cigarro a la boca, aunque no te gustara fumar. A mí no me gustaba fumar y yo era de los tontos que estaba con un cigarro, pegando unas toses, o lo encendía y lo tenía encendido media hora hasta que se acababa, lo tiraba y encendía otro. Pero aquello te hacía más machote, ¿no? Estabas tú más con las niñas. Y en ese sentido, pues en la facultad, otra especie igual, uno es joven y un poco, pues
todavía no tiene un criterio, y nos pasa a todos los jóvenes, y nos ha pasado, y entonces pues era aquella retórica, aquel lenguaje, y escribí ese libro, y entonces en ese sentido tiene ese valor de testimonio. El segundo libro, El mar en los hangares, es donde yo ya me di cuenta que no, que hay que encontrar un lenguaje poético para decir la poesía, un lenguaje literario, un lenguaje de imágenes, un lenguaje de palabras, que ya estaba bien de política. Y el tercer libro, Viviré del aire, es donde yo ya empiezo a encontrar ese lenguaje mío personal. Es un libro que tuve la suerte, porque eso es cuestión de suerte, y tuve la suerte que lo premiaron en Estados Unidos, como cantan las canciones estas de los cantantes ahora, y hay una especie de, en Miami, una asociación de españoles muy importante, son cubanos, exiliados, españoles, se habla español en todos lados, y lo premiaron como libro, el mejor libro en lengua no inglesa. Y el título era una respuesta a mi madre, porque siempre me ha gustado escribir. Y entonces, cuando todos los niños de la época querían ser futbolistas, porque se ganaba mucho dinero, médicos, famosos, no sé qué oficio era, pero era, ¿no? Famoso. Pues yo dije, yo quiero ser poeta, se lo dije a mi madre, y mi madre me miró, no dijo nada, y diría, vaya, 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 la alegría que le di. Y le preguntó, y eso no se me ha olvidado, le decían las amigas, bueno, ¿tu hijo qué? No sé, ¿tu hijo qué quiere ser? Y mi madre, la respuesta que decía, mi hijo lo que quiere es vivir del aire. Y entonces al cabo de los años yo me acuerdo de aquello y de aquella respuesta, y cómo he pasado la vida escribiendo y gustándome la escritura y el pensamiento, que le di esa respuesta a mi madre, ese mi hijo quiere, lo convertí en el futuro, viviré del aire. Y vivir de la literatura, la verdad es que ha llenado mi vida, le tengo muchas cosas que agradecer, pues me sigue manteniendo siendo el niño que soy, no me han gustado los bares, veo con gente de mi generación que me cuenta historias, novias, aventuras, 80.000 cosas, que yo no las he vivido, porque yo tenía un poquillo de dinero, me compraba mis libros, me iba a leer, me gustaba la aventura del pensamiento. Y bueno, tiene que haber de todo, como decía el torero, ¿no? Había cuando un torero famoso, cuando ve a Ortega y Gasset y le explican, ¿no? Que era lagartijo o algo así, un torero, ¿no? Y le preguntan en la época de la República Española, y le dicen al torero, y dice, ¿y este hombre que va ahí quién es? Dice, este es un catedrático de filosofía. Y dice, ¿qué es eso de filosofía? Dice, un tío que piensa. Dice, es verdad, coño, tiene que haber gente para todo, hasta para pensar. Y eso digo yo, que tiene que haber gente hasta que ha pasado su vida escribiendo, pensando, y lo más importante, no haciéndole procurar, no haciéndole daño a nadie, y ofrecer lo mejor que ha ido uno adquiriendo en la vida. Y luego me he ido yo dando cuenta poco a poco, cuando yo ya he ido encontrando mi voz. Y lo digo muy seriamente, y ahora veréis por qué, que también estaba equivocado en lo de la voz, porque asumíamos un papel que era el papel del querer saber, el querer saber una ciencia. Esta es la gran equivocación que hemos tenido, y que hemos tenido mientras hemos sido jóvenes, sobre todo la gente que no hemos dedicado a escribir. Esto es una crítica a nosotros, a los que sacamos las cátedras y estuvimos dedicados todo el rato a leer, a estudiar. Y es una crítica porque yo lo voy a explicar de dos maneras. He hablado con gente que me gusta ir a Cádiz y a Huelva, y he hablado con gente y vienen los niños muy estudiosos y le dice el padre, anda niño, tráeme un bocata, y está a lo mejor allí en medio del campo, dice, tráeme el bocadillo que me ha echado tu madre, y le pregunta al niño que es muy estudioso, ¿dónde está? Y le dice el padre, pues allí debajo de aquel alcornoque. Y el niño dice,
¿Dónde está ese árbol? Se queda con lo abstracto del árbol y ha perdido el valor de lo concreto. El alcornoque, cuando uno aprende la palabra, sabe cómo es el árbol. Cuando aprende lo que es un alelí, cuando aprende lo que es el gladiolo, cuando aprende lo que es un ciclamen, uno sabe cómo son esas plantas. No son flores. Es decir, cada una tiene un nombre, como cada persona tenemos un nombre. Y entonces empezamos a descubrir que el mundo es más rico de lo que parece y más hermoso de lo que parece, y que hemos estado pasando por la calle y no se nos ha ocurrido mirar arriba y ver el alero de una casa que está en el pueblo, que está en la ciudad, y es un alero precioso. Y qué gusto tuvo este vecino en hacer este alero. Y yo iba con mi madre y entonces pasaba muchas veces por los sitios, y era también la que me fue un poco intuitivamente, me fue enseñando esas cosas. Me decía, mira qué macetas tiene la vecina. Es decir, lo había visto y yo no había visto ni las de mi casa. ¿Cómo iba a ver las de la vecina? No me había fijado si eran rojas, si eran lilas. Y ahí estaba la lección que nos estaba dando nuestra madre. La lección también es que mi madre murió con 99 años, muy cerquita de los 100. Y si repaso su vida, ahora que estoy yo ya también viejo, y la repaso, me doy cuenta que mi casa fue la más feliz. Era la que mejor había entendido la vida. La vida no era hacer mucho dinero, estar en el trabajo, sino la vida era repartir el amor a los hijos. Esa es la mayor satisfacción, mucho más que llevar el dinero, el haber sido feliz en la casa. Yo recuerdo mi casa y la única que cantaba era mi madre. Era un canario, por la mañana cantaba unas coplas, que cantaba unas canciones, pero daba alegría oírla. La que se reía, mi padre llegaba más serio, pero esto como se lo diga a tu padre, había un papel como del hombre, el papel del hombre era estar serio, tu padre, y yo lo veo, y ahora digo yo, pues no, yo creo que quien más dio en la casa fue la más feliz, fue la que más ha entregado. Y entonces aquí también nos equivocamos que ella fue no la que nos enseñó el mundo de la ciencia, y esto es una crítica al hombre de la ciencia, y la crítica al hombre de la ciencia es que nos dicen esto es científico, como si la ciencia lo explicara todo, y todo no lo explica la ciencia. Hay una parte que todavía no sabemos explicar, y esa parte, es decir, lo que ha producido la ciencia, y lo hemos visto en el pensamiento de todos los filósofos, es la seriedad, la amargura, la nada, la angustia, el comerse el coco. Y uno ve a la gente hoy todavía y ve el prestigio que tiene la seriedad. Y sin embargo uno ve a una persona que ponga una pose y diga, esto es científico, esto es que es así porque es científico. Y mire usted, así es científico, eso no es. Vamos a verlo muy despacito, humildemente, pero porque estamos hablando de la ciencia en un siglo donde tiene muchísima importancia. Pero acordaros de una cosa, nació mi primera hija y me dice el médico, cuando tome la teta, cuando coma, no sé qué, hay que acostarla boca abajo, porque los americanos han hecho un estudio científico, esto, lo otro, y si después de comer pueden regurgitar, se ahogan, y eso no puede ser boca abajo, porque si se ahogan, echan todo lo que han comido, y esto es científico. Y entonces yo como un tonto, si es científico, ¿verdad? Pues boca abajo la niña. Lo han leído en Cambridge, en Oxford, y habrá un señor que lo ha escrito, yo no lo digo. Pero a los 2 años viene mi segunda hija, yo tengo 2. Viene mi segunda hija, voy al mismo médico y me dice, que he leído que los americanos, que no sé qué, que tiene que dormir de lado. Y yo digo, uy, ya me sabía esta lección, si era dormir boca abajo. Y ahora es dormir. Es decir, el espíritu científico es eso, que nada en ese sentido es eterno, porque la ciencia
evoluciona, investiga, va sabiendo cada vez más y te dice, no, aquí me equivocaba, he rectificado. Y entonces los demás, cuando nos dicen, esto es científico, quieren que lo tomemos como algo que está ahí quieto y está para siempre. Y no. Es científico y es científico para que mañana alguien diga que está equivocado y lo contradiga. Esto es lo que a mí me interesa. Esto es lo que nos interesa como personas que nos gusta la literatura, que nos gusta el cine, que nos gusta pensar. Lo que nos gusta pensar es el no quedarnos con las cosas que nos digan, no, que esto es científico, ya se ha parado. No, mire usted, es científico, pero para que mañana, no sé quién, venga y diga, miren ustedes, que se han equivocado, que 2 y 2 ya no son 4, que son 5. En la física, en química, en matemáticas, cada día se va investigando y vamos viendo cómo va evolucionando todo. Y cuando evoluciona de una manera, está negando otra forma que nosotros creíamos que era estable. Entonces esto es lo importante. Y no hay que ir a la universidad ni nada para darnos cuenta que cuando uno tiene un poquillo de experiencia y alguien te dice, tu hijo, quien sea, no, que esto es así, uno se queda pensando y dice, sí. Espérate y ya verás cómo no. Ahí es donde está el saber. ¿Y qué saber? Hemos olvidado por el otro, por el frío, por la razón, por el pensamiento, hemos olvidado el saber, para mí el verdadero, el saber de mi madre, el saber del amor. Los clásicos le llamaban el ordo amoris, el orden del amor. Cuando yo antes os estaba diciendo eso, ¿no? Os estaba diciendo que mi madre era la más feliz, porque venimos al mundo no a saber, sino a ser felices. Y eso es lo importante, ser feliz. Cuentan que dice, no sé si es verdad o no, esta anécdota no la he podido constatar, de John Lennon, el cantante de los Beatles, que cuando era chiquitillo le preguntó el profesor, John Lennon, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y le dijo John Lennon, yo, feliz. Y le dice el maestro, John Lennon, me parece que no ha entendido la pregunta que le he hecho yo. Allí le hablan de usted, ¿no? Señor Juanito, creo que usted no ha entendido la pregunta que yo le he hecho. Y John Lennon le contestó, señor profesor, yo creo que usted no entiende la vida. Cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que no hace falta mucho dinero, que un monedero de 500 euros guarda los 50 euros que tenemos igual que uno de 3. Que lo importante era llevarnos bien con nuestra mujer, con nuestra pareja, ser felices, hacer bien el trabajo, un trabajo bien hecho. Y lo que estoy defendiendo con esto es que hemos olvidado lo más importante, una literatura de valores. Y no esa literatura o esa pintura que nos aburre a todos y nos vienen poetas en plan muy serio, como si hubieran descubierto la pólvora, que no la han descubierto, estamos seguros. Han intentado escribir algo y estos señores vienen con un aire aristocrático, como si estuvieran superiores a nosotros porque saben escribir mi mamá me mima. Y a lo mejor no saben ni el cómputo silábico. No. Lo que yo quiero es que usted y que yo podamos de alguna manera cambiar su experiencia y yo la mía y poder entendernos, poder ser feliz. Porque fijaos, hemos conseguido tantas cosas. Y hemos conseguido muchos avances. Pero somos más felices. Somos más felices con un matrimonio que dure media hora. Con unos niños que uno sabe dónde están. Con unos niños que están como yo los veo. Disculpen. Con el iPad de su madre y le tienen una película para que estén las madres hablando una con otra y están viendo una película y otra y otra y otra, el chiquillo con esos muñequitos que los tienen absortos, o tenerlos en los brazos y que sientan cuando los coge el abuelo o la abuela y que sientan los brazos, el calor.
y que tú le cantes una canción, que ya no se acuerdan de aquellas canciones, que jueguen a la rueda, no había esos problemas que hay ahora, había una situación más sociable, en las calles se cantaba, yo me acuerdo, ¿no? Aquello de en mi casa no llueve, ¿no? Porque estaban en el patio de mi casa, es particular. Aquellas, las niñas en la calle, los niños, no había tantos coches, se vivía, se hablaba más unos con otros, se comunicaba más. Y eso era muy importante, porque eso es escribir. Escribir es intentar otra vez, o lo que tenemos que hacer es jugar a la rueda y decirle a la gente, he reflexionado sobre esto, a ver si a ti te gusta. Y entonces, en ese sentido, intentar hacerlo y defender, porque hay muchos poemas de amor en los libros, pues sí, pero porque lo que defendemos es el orden del amor. De alguna manera tenemos que decir que sí, que el amor, que el sentimiento o cualquier otro es lo importante. El respeto, el saber que la otra persona es también, somos nosotros. Hay que ser sensible a la hora de hablarle, porque le puede herir como nos hiere a nosotros. Y entonces en la escritura también tenemos que intentar dar lo mejor, ¿no? Y entonces por eso el libro último que estoy escribiendo es un libro que lo titulo Inacabable alabanza, y posiblemente la misión de los escritores en la que yo estoy llegando, o de los poetas a esta altura de la vida, es constantemente ofrecerle a los demás lo mejor y alabar este mundo, porque vale la pena vivirlo. Vale la pena vivirlo si sabemos compartirlo. Entonces, en ese sentido, estamos defendiendo siempre un mundo, no de política, no de que uno es mejor que otro, del otro, porque muchas veces esos juegos son juegos de privilegio. Fíjense ustedes ahora por el tema que tenemos con los catalanes, pues el sentido de ellos es que quieren tener unos privilegios. Y mire usted por qué. Es que una democracia asimétrica, ¿eso qué es? Asimétrica, que es que no vamos a ser iguales, entonces no es democracia. Democracia es que somos todos iguales. Porque usted haya nacido vasco o catalán, va a ser distinto de mí, que nací en Granada o que nací en Alaurín. Mire usted, por favor, entre usted. Es que yo tengo no sé qué histórico. ¿Usted que tiene la sangre azul? Aquí vamos todos a ser felices y vamos todos a apoyar a un país o una escritura o unas reflexiones literarias y a volver a rescatar muchos conceptos. Por ejemplo, fijaos, estoy pensando es que hemos tenido aquí, al entrar, una señora me ha dicho una cosa y me ha recordado una conversación. Una amiga mía, Pilar Urbano, de Granada, que le gusta la poesía y está en el centro artístico, la han operado 4 veces de un cáncer de boca. Y según ella, y hay que verlo, es dolorosísimo, porque cada operación es que se queda con menos lengua y tiene que volver a hablar de nuevo. Le han hecho la última operación y ya, se pone ante un espejo y va hablando y va con muchísimo dolor. Y hablaba el otro día y le dije, hay que ver, Pilar, que no viene a verme. Y me dice, Manolo, es que comer delante de los demás algunas veces se me sale un poquito de agua, yo en mi casa estoy más tranquila, como de esta manera al otro. Y le dije, qué duro es, Pilar. Y me dice, ¿duro? Nada. Dice, Manolo, estoy viva. Esto es, no nos damos cuenta la importancia que es estar vivo. Que si más guapo, que si más feo, que si estoy vivo y todavía puedo seguir siendo feliz y puedo seguir disfrutando. Y tenemos que ayudarnos todos a eso. Entonces, en ese sentido, en Inacabable alabanza, que es el libro que estoy escribiendo, fijaos, hay varios poemas. Hay uno que es el tema que, por ejemplo, hoy día
sería una barbaridad hablarlo, pero está aquí oculto. El tema de la resurrección. Van a decir, este hombre está majara. No, me voy a explicar. De la resurrección en el sentido de que esa persona ya es otra distinta. Y que cuando una persona quiere cambiar, si lo quiere firmemente, va a ser otra. Y la gente que hoy día cae en una depresión, hay que decirle y hay que animarlo con una literatura de valores, escribiendo, hablando, ayudándole, para decirle, hay un túnel, y lo importante de esto es que ha llegado al final. Pero cuando se llega al final, sigue aún más abajo. No te asustes, porque vas a ver que al final, cuando muere el dolor, te va a venir y va a ser otra persona. Ya no te vas a preocupar tanto que si el pelo, que si no el pelo, que si como cuando pasan los años y uno dice, ay, qué pena, que ya no, si yo fuese otra vez joven, no sé qué. Y hay alguna gente que lo dice, fijaos, lo dicen, y me vaya a perdonar la expresión, porque deben ser muy calentorros, porque lo que quieren es aquello que yo suspendí cuando era joven, lo quiero recuperar de viejo. No, hay una manera de, ¿me entienden, no? Es decir, hay una manera de decir, si yo volviera, lo que les daría más a los demás, lo que les ayudaría. Es decir, estoy más dispuesto a dar más todavía. Entonces, en ese sentido, fijaos, que si miramos, hay gente que se dedica a quitarle el lustre a las cosas. Yo se lo digo mucho a la gente, le quitan el lustre, ven a alguien y dicen, aquella persona, sí, aquella que escoja. Pero esto no es, digamos, una política de ser benévolo. ¿Por qué? ¿Y no te has fijado que tiene unos ojos muy bonitos? ¿Es que pesan más eso? Oye, qué ojos más bonitos tiene. Oye, qué generosa es. Oye, qué alegre es. ¿Por qué buscamos siempre lo peor? Es decir, ¿por qué no aprendemos a mirar con amor? Quien mira con amor a todas las cosas, las ve como cuando las madres ven al niño chico, y esa manera es necesaria para vivir. A lo mejor esa es la función de la literatura. Fijaos, coge al niño a recién nacido. A mí me parecen todos los niños recién nacidos más feos, son todos casi monos, pero cuando ves la madre dice, ¡oh, qué guapo mi niño! ¡Ay, mira qué ojos! Y tú lo miras, y yo lo miro y digo, uy, ¿cómo me gustaría tener los ojos de esa madre? Porque yo no lo veo, con lo feo que lo veo, si es un monillo. Pero qué maravilla esa madre que no nos prestara esos ojos para que pudiéramos ver todo así. Entonces, en ese sentido, es este poema, fijaros, donde está la mirada, ese es el título, está el amor. Y esto es lo que yo defiendo siempre, una literatura más nunca política, sino siempre una literatura de valores. Defender el amor, defender la piedad, defender, como en este caso, la naturaleza, el mundo. Y lo he aprendido a lo mejor como mi madre defendía y quería sus macetas, a lo mejor me viene de ahí. Las quería antes de que aparecieran los ecologistas, ¿no? Entonces, fijaos, el sentido de la materia y luego, perdonadme, es para que nos entendamos. Yo lo leo y lo hablamos ahora tranquilamente, me decís si os ha gustado, si no, si me explico bien, porque yo estoy contando la teoría, pero aquí hay que ver la práctica, ¿no? Me dice uno, bueno, tú muy bien, te sabes la lección muy bien, pero ahora dímelo. Bueno, uno no solo tiene la obligación de ver bien las cosas, sino cuando las escribe, que las escriba bien para que los demás también las vean bien. Dice un poeta magnífico que se llama Rilke, es un poeta de Praga, pero escribía en alemán, era cuando pertenecía al imperio austrohúngaro. Decía que el ángel viene a traernos el mensaje. Vamos a pensar que el ángel es la inspiración, ¿no? Eso que se decía antes, esta persona se viene una inspiración y se pone a escribir, ¿no? Entonces,
recibes la inspiración, que es ese ángel que viene, te da la inspiración y tú, con esa inspiración, de pronto construyes algo maravilloso, una columna, que es algo que sube hacia el cielo, una catedral, que es algo espiritual. Eso es arte. Y todos vamos a las catedrales y decimos, qué cosa más bonita. Entonces, mire usted, si usted coge un puñadillo de tierra y lo tira al suelo y dice que eso es arte, será para usted. Para mí es otra cosa, porque a ese puñadillo en la tierra, le digo por algún tipo de arte moderno, o tiran un puñado de papeles al suelo y entonces escriben una teoría, el desorden, el caos, no sé qué, no sé cuánto. A ese arte le falta una cosa muy importante, le falta lo que se conoce en literatura con el nombre de trascendencia, lo que se llama lo bello, es decir, algo que de pronto se ha convertido en una columna, se ha convertido en una catedral, se ha convertido en algo que nos ha trascendido, que ha quedado ahí por los siglos y los siglos y queremos tenerlo. Y nos gusta llegar a España y decir, tenemos el Museo del Prado, qué cuadros más bonitos hay. Y llegamos a Rusia y decimos, los hombres, todos, nosotros también, cuando vamos allí, qué bien los hombres, hemos hecho el Hermitage, qué museo más maravilloso, lo hemos hecho nosotros. Y eso, con la belleza, no tenemos que ser rusos, somos todos hombres y somos iguales. Entonces, en ese sentido, como la materia de pronto también tiene que subir, tiene que hacernos estar orgullosos. Y este es el poema, el final lo cuento porque si no es mucha teoría. Vamos a ver, fijaos, esto es el poema. Todo lo mío contigo va, no cansa la vida, ni el pudor de la arcilla, ni el voraz estremecimiento de la primavera. ¿Dónde el entusiasmo? Voy a parar. Fijaos que hay, es decir, mi poesía es una poesía, se puede escribir de dos maneras, explicándolo todo con asíndeton o polisíndeton. Las comas, de alguna manera, sustituyen la sintaxis, pero se entiende, ¿no? Es decir, la naturaleza se estremece y ese estremecimiento produce todas las flores, toda la maravilla de la naturaleza, ¿no? Entonces, coma, y cuando yo veo esta maravilla, inmediatamente digo, ¿dónde voy a poner los ojos? ¿Qué voy a mirar? Si es todo tan bonito, ¿en qué detengo mis ojos? ¿Dónde los paro? ¿Verdad? Dice, ¿dónde el entusiasmo? ¿Dónde los ojos? ¿En qué noche la noche? ¿En qué paloma el cielo? ¿Qué no es hueso? Reseca tierra que busca piedad con la mirada, luz de un ruiseñor perdido, estremecida mano atravesada que todo lo milagrea y trae su noticia sobre el rumor del agua, dichosamente viva. ¿Qué no es beso? Luz tallada, donde celebra el amor sus secretos y guarda un jazmín alegre su alegría. Vive el amor su sed de tierra. En sus manos la bebe, a su boca la acerca. ¿Qué no es desafiante barro, pudor, respuesta, cielo con vistas al cielo? ¿Qué no es milagro? Si la plenitud de la uva, si el arroyo, si la piedra es luz, pan, leche, azúcar para tener sed, alba para oler con las manos,
tierra, tierra del Guadiana, del Guadalquivir, del Ebro, luz que da de beber, candil, tinaja, tiesto, qué belvedere para atizar el camino, qué huerta para recoger fuego, qué madrugada por las ramas, dormida, en tanto el delirio abre su mano, tiene el alma cuerpo, lumbre, silbo, lilas para los ojos presos. ¿Dónde el avecilla? ¿Dónde el sueño? Si la fuente, si el agua, ¿dónde el tiempo? En mi respuesta revolucionaria, ¿dónde el tiempo? En este libro. Porque lo vemos de siempre, se ha ido la primavera, nos dicen siempre es que el tiempo pasa. No, mire usted, el tiempo está aquí, tranquilo, no hay prisa para nada. Lo importante es hacer las cosas bien. Se ha ido la primavera, pero no hay que preocuparse, va a volver. Por eso yo sigo diciendo que soy ese niño, ¿no? Porque en el fondo, menos mal que no me veo al espejo, soy ese niño, siento igual que él, de verdad. Y yo me imagino que vosotros igual. Y no es tan difícil explicarlo. Y siente uno la soledad, y le gustan las alegrías, y le gusta pues que le digan salamería, qué guapo está, que no te qué, no te vamos. Esto es necesario todavía. Y si se ha quedado uno viudo o una viuda y tiene 80 años, pues enterarse del número de teléfono, llamarla por la mañana y decirle que uno es su enamorado. Es decir, la ilusión, la esperanza. Para romper esa monotonía. Y un poco esos son los tipos de valores, los valores que nos ayuden a ser más felices entre nosotros. Pues bien, esa es la práctica. Procurar una cosa tan sencilla, tan sencilla, tan sencilla como la de ser bueno. Lo decía Antonio Machado. No hay que ser listo. No seas tan listo, hijo. Sé bueno. Y posiblemente con eso hay bastante. Y si miramos la naturaleza, cuando uno lee a los filósofos, dice, no hablan del sentido, fijaos, de una manera laica, se dice el sentido del progreso. Y el sentido del progreso se entiende como un sentido de que hoy vamos en bicicleta y mañana vamos a ir volando. Hay que ver lo que vamos a avanzar. Mire usted, el hombre no avanza así. Posiblemente el sentido del progreso esté en lo que decían los clásicos, y hay que ir a leerlo, en que la piedra quiere ser, como decían los clásicos, flor, sentir un poco más, que la flor quiere ser un animal. Crearon una escala de personas, una escala de valores, y cada valor era aquella persona que estaba más arriba, que era más sensitiva, que podía sentir más para ser mejor. La piedra, hay un camino, en toda la Edad Media son preciosos esos libros, uno los lee y disfruta, porque dice, hay que ver a qué dedicaba este hombre, en vez de estar con la espada, matándose unos a otros, tirándose piedras, asaltando castillos, este hombre haciendo cadenas de piedra que había encontrado en la naturaleza, que querían ser una planta, de una planta que era mejor que otra, y la otra planta más arriba del árbol, porque estaba metido en tierra, y el tronco estaba ya de pie como nosotros, pero las ramas subían al cielo, y en lo alto de las ramas pues ya podían estar los ángeles, los seres no sé qué, los querufines, y tú dices, qué imaginación y qué bonita. Y el sentido de Dios o del cielo que aparece en este libro no es, dice Claudio Rodríguez, dice una cosa, un poeta de valores también. Dice, hoy necesito el cielo más que nunca, no para que me salve, sí para que me acompañe,
que nos acompañe la certeza de que esto va a ser mejor. Esa certeza es la que tenemos que tener y es la que nos va a dejar más tranquilos. Entonces, en ese sentido, aquí aparece Dios en el sentido de esa certeza. Es la idea que tenemos del bien supremo. Es un proceso que hemos seguido los hombres, que por ejemplo los marxistas decían, y cuando llegue el marxismo y estemos los comunistas aquí, ya vamos a ser todos felices. Es el mismo proceso teleológico que habían planteado antes los filósofos y que cuando llegue Dios vamos a ser todos felices. Es el mismo camino. El tema es que siempre nos dicen, como cantaba un cantante, una canción preciosa, que ojalá lloviera café en el campo. Bueno, pues vamos a intentarlo. Entonces, pues fijaos, otra teoría, y ahora ya me preguntáis lo que sea. Dice, alma. Alma en el sentido de lo más espiritual, de lo que no se cuenta a sí mismo como materia, lo que podía haber sido mi madre. Mi madre nunca pensó en ella, muchas veces le decía, salió poco de la casa, murió, no le gustaba, pero estaba siempre ofreciéndose a todo el mundo. No existía ella. No había madre en sentido de tierra, de físico, como hemos visto en el primer poema, ¿no? Sino que la madre era el alma nada más. Y un alma que daba generosa la alegría, la casa, la ternura. Fijaos, la historia del arte, las imágenes de la mujer, cuando el hombre está sufriendo, la imagen que hemos hecho los hombres, todos. Cuando Dios está en la cruz, curiosamente, solamente están esperándolo abajo mujeres. La Virgen, Magdalena. Ese es el saber de las mujeres. Porque saben que, y la mayor imagen, la más importante, y tenemos que reconocerlo poco a poco, que la mayor imagen que ha hecho la cultura humanista del hombre son la piedad de Miguel Ángel, la madre ante el dolor con el hijo en brazos. Ese dolor. Hoy día le llaman empatía. Qué cosa más fea. Si es que le faltan a usted sentimientos con eso. Llámale el amor. La empatía es el amor hacia el otro. Cuando uno lo quiere, uno siente como el otro. Es que es una palabra científica. Usted una palabra que no dice nada. Póngase en lugar del otro. Quiéralo. Lo hemos dicho toda la vida de Dios. Ahora le enseñan esa palabra, ven en un libro querer y ya se creen que el querer es el querer. Y nos equivocamos. Fijaos, alma. ¿Qué criatura no quiere ser alma? Chalán, gorrión, halcón, malvís, jilguero. Alma. Un vaso de alma sabe a vino, a Dios, a luz sin huesos. Un lagar, tierra viva, llama viva. Un lagar de tomillo es el cielo. Bodega que reparte el sol, la fuente, el nido. Vid que florece para todos. Agua viva, de amor viva, nos ciñe junto a su pecho. Mirad el latir del viñedo, oler el sarmiento, escuchad la alegría, saboread el incendio. Todo flor, en asombro, en aroma. Todo siembra, todo ojos en el alma, cielo. ¡Qué sed! Ocupa de ramo en ramo el corazón. ¡Qué rosa no la guarda en su sofoco! En los jardines el mundo es un temblor. Y dichosa el ave que solo sabe decirlo cantando. No hay palabra, la palabra comunica. El cantar lo que nos comunica son los sentimientos. Por eso hay que cantar en la poesía. La poesía no se puede decir. Si no es canto, se ha acabado. Porque si no lo hemos convertido en una prosa, en una comunicación. Pues bien, estas son las cosas que hago.
No sé si os gustan, si no, yo qué sé. Hay, por ejemplo, la gente, todo lo que ve, lo que yo llamaba los deslustradores, lo que todo es feo en este mundo, ¿no? Y yo muchas veces no veo la tele o el telediario porque todo lo que sale es feo, no sale nada bonito, ¿no? Y entonces ante eso yo he escrito un poema que se llama Entreabierto. Está eso. Pero, ¿y lo otro? Y entonces ya veréis, cada uno de las frases que digo, todo es muy triste y de pronto al final acabo con un verso de decir, ¿y lo otro? ¿Y lo otro? ¿Y lo otro? Bueno, mire usted, será esto y lo otro, pero algo habrá bueno aquí, ¿no? Tanta sed. Y yo solo veo la piedra oscura, la distancia oscura y el musgo claro que entre la hiedra se tiende. Tanta noche y yo solo veo la hora dura, la mano dura y el amor que entre los chopos se tiende. Tanta nieve y yo solo veo la ausencia, llena de ausencia, y el limón dorado que entre el rocío se tiende. También veo lo otro, hay que verlo. Todo no va a estar tan mal, ¿no? Pues bueno, eso es la poesía. Si os dais cuenta, muchas veces viene gente, por lo menos lo que yo humildemente creo, ¿no? Pero muchas veces yo oigo a gente que va escribiendo y yo la verdad que pienso, digo, bueno, y para tanta pena merece la pena. Yo qué sé, no sé qué más. Vamos a ver, hay una... Vamos a ver, uno de amor. Para que veáis cómo escribo. Bueno, voy a leer otro de amor. Es que ya no sé, preguntarme, vamos a hablar. Es que yo no, yo estoy aquí, me estáis mirando con una cara que... Sí, que parece que me vaya... yo qué sé, ¿de qué queréis? ¿De amor, sobre la naturaleza, sobre la vida? Por ejemplo, mirar esto de hablar bien de las cosas está recogido en este libro, que lo recoge también. Y esto yo, ¿cómo lo descubrí? Estos son descubrimientos y experiencias de uno, ¿no? Yo fui a Italia, yo tenía siempre, como había estudiado en la Facultad de Historia del Arte, entonces en Historia del Arte, la verdad, que los libros de Historia del Arte todos son, que si Miguel Ángel, que si Rafael, los grandes pintores, el humanismo, claro, y poder ir allí a ver el Vaticano, ver aquello en directo, pues yo estaba deseando de llegar. La verdad que lo vi todo, pero... y he ido muchísimas veces a Italia, me sigue gustando, sigo yendo, aunque ya voy casi siempre a Sicilia, pero voy a volver a esta vez. Si yo cuando hice experiencia de aquel viaje, no podéis ni imaginarlo, el arte yo lo había visto, era como volver a ver lo que ya había visto. Una actitud muy humana, primero tenemos que verlo para luego verlo por aquí, pero había algo que yo no me esperaba en ese viaje. Y lo que yo no me esperaba en ese viaje era que llegué a ver Asís. Ellos le llaman Assisi en italiano, A-S-S-I-S-I, Assisi. Fui a ver Asís y, bueno, pues San Francisco, mi idea del mundo, hermano Sol, hermana Luna, la idea ecologista, hay que ver este santo
Verdaderamente era un auténtico revolucionario. Cuando uno ve las revoluciones medievales, una de las revoluciones más importantes es la de San Francisco de Asís. Dentro de la iglesia, la idea de pobreza. Fijaos cómo los capuchinos llevan un ¿cómo se llama esto ahora mismo? El hábito, que es una tela de saco. Y además una cuerda. Si uno ve eso con respecto a los dominicos, tan blancos, tan impolutos, que se dedicaban nada más que a pensar, claro, eran los catalanes y los vascos de aquella época, los dominicos. Y los demás éramos por los que trabajábamos, los de San Francisco, lo cual tiene tela. Si hacemos cambiando lo cambiable, lo que hacía, porque estos se llamaban, y sin embargo los dominicos, si lo veis, se llaman cane Deus, el perro de Dios, pero era para poner en orden a los demás y morderlos, porque son los que montan la Inquisición, los que hacen todas las cosas. Cuando uno ve la iglesia dominica, siempre ve el perro en la esquinita, que es el símbolo de ellos, ¿no? Pero bueno, vamos, esto es una historia, no estamos hablando en clases de historia, pero vamos a lo que vamos. Que llego a ver a San Francisco y veo allí, y lo primero no me gustó, si os soy sincero, porque yo dije, este hombre que fue tan revolucionario con la pobreza, y a los 5 minutos de morirse, los que lo seguían ya lo están traicionando. Y me encontré una basílica. Impresionante. ¿Cómo es posible que hayan hecho esto? Con lo que decía San Francisco. Bien, pues ya entré yo con un poquillo, diciendo, barato. Bueno, pues llego allí y me encuentro un curí. ¿Ustedes de dónde son? ¿Españoles? Viene un cura español que estaba allí y nos va a enseñar aquello. Los dibujos de Simambue, los de Giotto, que están allí donde estaba. Y llega el curilla y empieza a hablar de San Francisco. Mire, con qué cariño, con qué palabras, cómo hablaba del santo, que yo iba detrás de él. Qué alegría daba oír hablar a un hombre bien de las cosas. ¿Cómo puede un hombre querer tanto a otro? Y pum. Terminamos la visita. Venga, que se tienen que ir. Y me dice mi mujer, vámonos. Digo, yo me voy con este cura que me dé otra vuelta. Y me quedé y di otra vuelta con el cura. Es decir, ahí la alegría de ver cómo la gente intenta ayudar, a hablar bien de otro. Qué bonito, qué maravilla. Y entonces ese hablar bien, yo lo hice mío, hablar con dignidad de la gente, intentar comprenderlo. Y entonces le escribí este poema en prosa que se llama justo igual que el libro, Viviré del aire. ¿Por qué? Porque si os acordáis la historia del santo, es una pena, ¿no? Yo cuando iba con mis alumnos entraban a las catedrales, a la iglesia, y una vez me dice un alumno, dice, profe, qué chulo este edificio para montar aquí una serie de plataformas y empezar a aparcar coches en el centro de Granada. Aquí no ves tú, nos forramos de dinero. Y yo decía, ¿cómo puedo pensar esta barbaridad? No había visto las vidrieras, no sabían leer la iglesia, no sabían nada de nuestra tradición. Por eso muchas veces no van a museos, porque no saben si hay un personaje y ese personaje pues tiene unas tijeras, ¿por qué? Pues tenemos una tradición que nos lo dice. Lo mismo que en las casas antes, pues al santo, esto era el que tenía mi madre, le ponía un trocillo de pan duro que lo tenía de San Roque, no sé qué era, ¿no? San Mateo, San Patricio, el pan duro para que no faltara nunca en la casa. No era, San Patricio es el del perejil. San Pancracio, que es para la lotería, que se le pone. Pero eso es el culto. Y los cultos son muy bonitos. Cuando uno se mete en Rusia y ve es de la rosca, ¿no? San Roque. Bueno, pues todo eso lo han olvidado. Entonces, la historia de este hombre es muy fácil. Es un chiquillo, San Francisco, que lo vamos a llamar Paquito, porque es muy chiquitillo todavía no era santo, para ser más exactos con lo que vamos a hablar. Y entonces llega este Paquito que vive en Asís,
Y entonces, como todos los chavillos al lado, con 12, 13 años, 14, pues que vamos a ir, le dicen los amigos, vamos a ir a la guerra, a matar moros. ¿Y qué dice San Francisco? Pues que yo voy con mis amigos. Pues si hay que matar moros, pues se matan moros. Yo con mis amigos. Y llega allí, le compra al padre que era sastre, le pone el traje, la espada, ciñe su espada, ¿no? Y te va allí con los amigos a matar moros, y cuando se ve que está en la guerra, pues dice el santo, a mí esto no me gusta, de matar a gente. Yo me voy. Y vuelve al pueblo. Cuando llega allí, lo ven los del pueblo, dicen al padre y a la madre, ¡hala, tu niño, qué valiente! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! Pues llega el padre al niño, ven para acá. Lo lleva a la casa y lo pone caliente. Y lo ata allí a la cama. Tú no sales de aquí, como no te vayas con tu amigo, porque tú tienes que estar con tu amigo, no sé qué, no sé cuánto. Total, que la madre, viene otra vez Miguel Ángel, se apiada. ¿Cómo va a estar el niño atado a la cama? Y lo suelta. Otra vez el amor. El niño está allí, anda, por no ir a tu padre, por esto, anda, hijo, ponte las palitas y vete allí a matar moros, anda, hazlo por tu padre, hazlo por mí, anda. Y el pobre se va otra vez, llega allí. Y esto no es lo mío. Y se vuelve. Se vuelve, pero claro, ya no se atreve a entrar a la casa. Esta es la geografía como yo me la cuento para mí mismo. Yo la cuento a vosotros. Está contado luego con unas palabras y unas cosas. Se vuelve, entonces se va a las afueras del pueblo y se pone a rezar. Y se pone a rezar, está allí rezando y dice, a mí lo que me gusta es esto y reflexionar. Bueno, a mí me gustaba ser hippie. Lo que pasa es que tuve que comer. Y está allí en el campo, está rezando, se encuentra al padre un día en mitad de la plaza y dice el padre, tú ya no eres mi hijo, tú ya no te quiero. Y es una de las partes más bonitas de la vida del santo. Yo no te quiero, dame la ropa, todo lo que yo te he dado, porque tú ya no eres mi hijo. Y entonces le dice el santo, yo te lo agradezco muchísimo, papá. Toma toda la ropa, ya no te debo nada, porque así cuando diga, Padre nuestro que estás en los cielos, mi Padre estará allí. Y es verdad, no eres tú. Le da la ropa, coge el hábito, se pone el saco, se pone la cuerda y con una y se pone una cruz aquí. Entonces yo ya a partir de ahí fabulo este texto sobre el santo. Que en el santo en este caso es, le llaman los críticos un alter ego, es decir, que yo hablo por mí. Soy yo, como con las películas, cuando uno dice yo soy el bueno, ¿no? Pues yo soy el bueno, yo me echo el santo y hablo. Dice, mira la torpeza de la alondra, quiere que el cielo sea estable. Así, la fe consiste en ver lo que creemos. Toma mi jubón, mis calzas, mi camisa, donde desnuda brilla la verdad. Nada se necesita. Viviré del aire, del soñar despierto. Solo deseo ceñir un corazón que nunca admire la fuerza, ni odie a los enemigos, ni desprecie a los desdichados. Escribe con tiza la dulce señal de esta locura. Levanta en el pecho ese gozoso signo de pájaro que no regatea en el mercado, ni usa medidas, ni pesas, ni balanzas. El vehemente afán
de sentirse vivo, la ardiente razón por la que todo se toma la molestia de existir. Y déjame olvidado por el aire, revoloteando con este Padre Nuestro, mientras la tarde es una llama entre las florecillas de Asís. Pues así es como yo escribo. Me entretengo, escribo, y entonces pues un poco el concejal pues me ha comido el tarro, como dicen hoy día. Anda, vente, y te viene un día y os ponéis a trabajar con la gente. Y como llevo tantos años desde que se hizo el premio Antonio Gala y el Brena, y hablas pues de prosa, de poesía, y la gente puede ir aprendiendo, pueden ir disfrutando, y eso es lo que aspiramos, pues poco a poco, a ver si va viniendo más gente, y vamos, pues nos reunimos una vez al mes, 2 horas, 3, lo que queremos, y estamos hasta que estamos ya a gusto, y hay los 2 veces que nos hemos reunido hasta que nos han echado, porque tienen que cerrar, si no seguimos hablando. Y hablamos pues de estas cosas, hablamos de novelas, dónde aparece esto en una novela, de una manera pues que estemos a gusto ese rato y que todo el mundo se encuentre a gusto y se encuentre confortable para que podamos hablar, para que poco a poco vayamos haciendo un ambiente agradable. El otro día vino Rocío y nos leyó unas prosas muy bonitas, unos relatos cortitos, lo estuvimos analizando, le ayudamos mucho, porque dijo, ay, no me había dado cuenta, nadie me había dicho que están construidos así, y es verdad, funcionan así, y estuvimos reflexionando y viendo nuestra propia vida en los textos que nos leía, porque todos nosotros, estamos condenados a vivir mentalmente más cosas que las que vivimos realmente, y tenemos que aceptarlas. Y los escritores, pues como somos también, como todo el mundo, pues se nos va a la olla y vivimos otras historias, y de pronto pensamos que se va a la luna, se baja de la luna, porque no hay que hacer cosas horribles sobre el mundo, sino pensando siempre en unos valores que habrá que ayudar a los demás a repartir, ¿no? Ese Antonio Machado era quien decía, cuando muere Ginés de los Ríos, hay un verso que lo dice eso, dice, has muerto tú, don Antonio Machado, que era un gran escritor de valores, dice, has muerto tú. Para mí es de los más grandes en todos los valores que se da en la literatura, y le dice a don Ginés de los Ríos, solamente hay que ser como tú, trabajar, y solamente aspirar a ser bueno, y no más. Y ese no más ya es mucho. Es como decir, y ya es mucho. Todos sabemos la alegría que nos da cuando vamos a la burocracia y encontramos a una persona agradable, y vamos con un problema y nos dice, ese no es problema, tranquilo, pero es usted, que yo sé de esto, pero es usted, esto coge usted, el A22, el A23, esto, y eso, usted no se preocupe, yo se lo relleno, y te lo rellena con disposición, con alegría, y tú sales de allí y tú dices, ay, que me he venido y ya está esto arreglado. Y venías dándole vueltas a todo un mundo, encontrarse un poco a eso, digamos, a esas personas que nos ayudan a seguir tirando y nos están diciendo indirectamente, tonto, ¿para qué te has inventado tanto miedo? Si te lo voy a resolver yo en 3 minutos cuando llegues aquí, ¿no? Que luego hay gente que no, pues habrá que enseñarle a la gente que no, mira, no me interesa. A mí la persona que me interesa, y me interesa estar, porque el mundo es suficientemente ancho, creo yo, para que pueda vivir esa persona, pero allí, y yo aquí. Esa persona, pero allí. Entonces digo, bueno, no te preocupes, vengo otro día. Viene otro día y a lo mejor tienes la suerte. Tú dices, que ver, el otro día eran todo problemas, esto no se puede resolver, esto es imposible de hacer. Y te encuentras de pronto ese ángel de la guarda, ese Cirineo. ¿Os acordáis, Cirineo? Ese Cirineo es una imagen, es un símbolo que de pronto nos ayuda a llevar ese problema y nos dice, Toto, que no es para tanto, que tenían más miedo, eso que nosotros también le hemos dicho tantas veces a los hijos,
tenga miedo, y esto sale. Sí, mamá, sí, ya verás tú, ya verás, y sale. Y hay esa esperanza de que sale. Que tengo esta enfermedad, que tengo la otra, no te preocupes, que se sale de eso y demás, que lo importante es la vida. Y está ahí. Y vivir así, y encontrar ese tipo de literatura, ese tipo de conversaciones, que cuando uno está solo, cuando está eso, o está la gente discutiendo en Telecinco, prefiere leer un libro que nos cuente estas cosas, que oír a la otra gente tirándose la porquería. Y entonces un poco, pues por eso admiramos a Antonio Machado, por eso admiramos a los grandes escritores, porque nos dan esperanza para saber que esto va a salir, ¿no? Y sobre todo la esperanza más importante, cuando se tiene cierta edad, que no hay que cerrar la puerta, que hay, dice, y lo voy a decir otra vez, Rilke dice que nuestro error fue en pensar que la muerte nos está esperando. Entonces, nuestra vida es un camino, que era lo que dice la tradición, la vida es un camino, y que en un sitio de ese camino, no sabemos dónde, está ahí escondida la muerte, y cuando lleguemos de ahí, Manolito, que vengo por ti, y te va a llevar, ¿no? Y no es así, no es así, dice Rilke, dice la muerte va aquí a tu lado, a cada momento, está contigo. ¿Por qué? Y lo sabemos, porque no solo está aquí, sino que, por ejemplo, vosotros no lo estáis viendo, pero aquí está mi madre, yo estaba hablando con ella, y está aquí presente. Si yo cierro la puerta, mi madre no puede venir. ¿Vosotros creéis que yo voy a ser tan tonto de cerrar la puerta para dejar a mi madre allí y yo aquí solo? No. Y cada año que pasa y cada vez que pasa, más cerca la siento, más a mi lado. Y se murió hace mucho tiempo. Y entonces, entre la muerte y la vida, como en la época clásica, hay vasos, hay puertas. Es decir, uno va y entra y se acuerda de su madre, y se acuerda de esto, y se acuerda del otro y del otro. Y ese ir y venir, y ese ir y venir, ese trasiego, es la vida. Y así vendrá la nuestra y seguiremos aquí, pues mientras se acuerden de nosotros, pero se acordarán si hemos sido buenos, si hemos sido unos hijos de Satanás. Pues mire usted, querrán hasta borrar el nombre. Pero muchas veces hay un personaje precioso, que es Heróstato, que quería quedar, como era un hombre incapaz en la época clásica, nos cuenta muchas historias que podemos aprender, ¿no? Era un hombre que, como era incapaz de hacer algo bello, dijo, pues lo bello que voy a hacer es quemar el templo de Zeus. Dice, porque quedará mi nombre por ser el sinvergüenza que sí, o que le he pegado fuego a esta maravilla. Hay que ver sinvergüenza a este que le pegó fuego a aquello, que era tan bonito. Y parece muchas veces que los escritores quieren quedar por esas historias tan truculentas que escriben. ¿Cuántas ilusiones nos han matado? ¿Qué ganan? Yo me acuerdo a mi hija con los Reyes Magos cuando llegaban del cole un día que el listo de la clase le había dicho que los Reyes era yo. Y le dije, no sé, lo que tú quieras, hija. El mundo es uno, es libre, eso se llama el libre albedrío. Tú crees lo que tú quieras, pero te voy a decir una cosa. Si te gustan los Reyes, es bonito un personaje que viene en unos camellos, que viene de tan lejos, que no sé qué, y te trae los juguetes, un rey o dos o tres, porque a lo mejor los otros se quedan abajo esperando, y te sube los juguetes y te los pone aquí. ¿Es más bonito eso? ¿Te gusta? Sí. O es más bonito que te ponga yo los juguetes en la ventana y los ponga escondidas. ¿Qué te hace más ilusión? Un rey, ¿no? Sí. Pues entonces, ¿qué ganas de dejar de creer en eso? Te quita una creencia. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Coges una cosa que te gusta. ¿Para qué? ¿Por nada? Pues, tú misma. Si eres tonta o eres lista, haz lo que quieras. ¿Quieres creer el otro? Claro, pues cree el otro. Pero mira lo que pierde. Fijaos que
estamos hablando del otro trato, de los sinvergüenzas, ¿no? A mí estas cosas que me ponen malísimo. Por ejemplo, la pérdida de la inocencia de los niños. ¿Verdad? Que hemos visto unos casos por ahí. Llegar el amigo aquel que le decía, no, las mujeres, esto, lo otro, el no sé qué. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Déjame ser inocente, déjame seguir maravillándome con los milagros, creyendo en esas cosas. Porque me hacen feliz y porque son hermosísimas. Fijaos, es la inocencia la única verdad. Ese niño al que volvemos siempre, en el que estamos siempre metidos, ¿verdad? Pero ojo, no solo el niño, sino las ilusiones que tiene ese niño, por ser mayor, por ser bombero, tiene sueños, tiene ilusiones. Perder los sueños ¿a cambio de qué? De nada. Para ponerme triste y no tener nada que hacer, nada más que ya cambiar de canales, y cuando me canso de cambiar de canales acostarme, sin ninguna ilusión. Entonces, pero no solo eso, fijaos, en la literatura la inocencia es eso, pero en la literatura la inocencia también es que cuando uno leía, y llegó la bruja, si llega la bruja, es porque la bruja existe en la literatura. Vivir las palabras. Vivir con pasión lo que estaba escrito. Es la inocencia, la única verdad. Asombro que da sentido al mundo. Milagro del dolor que rinde su fruto azul. Guirnalda donde el aire florece y la rosa siempre rosa y la hormiga siempre es entrega la inocencia, tapia del paraíso, agua desgajada de la más alta luz. La belleza duele en pleno gozo, en pleno canto, sin pauta, aguda y grave, herida, siempre herida, rosa, rosa siempre. Es lugar sagrado la inocencia, audaz ruiseñor que entre dragones amarillos apaga el miedo, libre de perderse, de ser hallado, libre. Cielo, hondo cielo, cielo siempre. La belleza es verdad, solo si duele. Yo no sé qué más contaron, no decir nada. Que os animo que vengáis al taller este de pensamiento. Nos sirve para leer, vamos a leer novelas, vamos a hablar de todo lo que queramos y vamos a hablar a un nivel que podamos entenderlos todos de filosofía. Vamos a intentar encontrar entre todos un camino, algo, y luego, pues quien haga mejor o lo que sea, pues el concejal lo único que ha dicho es que luego los mejores trabajos, esto y lo otro, por lo mismo sacamos una revista y se publican los mejores trabajillos, las mejores fotos, los mejores poemas, los que votemos entre todos, los que nos gusten a todos y los que tengamos un recuerdo de lo que hemos hecho ahí. Lo que me quedo yo al final con lo que hoy nos ha contado Manolo es ha contado muchísimas cosas, pero
hay que ser bueno, ¿no? El concepto de la bondad, Macho. como algo muy sencillo y tan difícil a la vez, ¿no? La bondad, una palabra sencilla que abarca tanto. Y cerramos un poco el círculo que empezamos con la primera conferencia, cuando nos visitó Sara Puyol, que ella hablaba de los 3 pilares que fundamentaban su carrera, su trabajo, su escritura, su Una poesía. Pena que no viniera. Y ella hablaba de la belleza, hablaba de la naturaleza, hablaba del amor. Y hoy aquí Manolo pues habla del amor, habla de la belleza, habla de la naturaleza. Volvemos a lo mismo, a lo básico y a lo que nos puede hacer al final pues ser mejores personas para nosotros mismos y para los demás, que creo que es la lección más importante que hoy podemos sacar aquí. Así que Manolo, muchísimas gracias como siempre, que estés con nosotros, que nos acompañes, que estés siempre dispuesto a poner en marcha todas las cosas que se ocurren. Nosotros también recibimos, como sabes, las aportaciones que tú siempre con esa forma de ser tan cercana y bueno, pues con esa intención de aportar siempre cosas, pues Manolo pues no puede ser menos que bien recibido aquí en Alhaurín. Nosotros lo sentimos como un amigo, como un vecino más de Alhaurín el Grande, y es un orgullo el que nos acompañe cada vez que viene, que son muchas y cada vez más. Muchas gracias.